forma sistemática y con eso hacemos referencia a lo que es metódico. Si nosotros adquirimos una metodología, ¿sí?, de ser ordenados, nos va a ayudar a que no nos olvidemos de ir evaluando diferentes sistemas o aparatos. ¿Para qué hacemos una necropsia? ¿Cuál sería el objetivo? Establecer la causa de muerte. ¿Y por qué? Porque podemos llegar a querer saber para qué hacemos una necropsia. ¿Qué se les ocurre? Para confirmar. Para diagnosticar. Para confirmar el diagnóstico. Un diagnóstico que clínicamente no hemos podido manejar o no superó, ¿sí? Si hay una instancia judicial para... Podemos considerar una instancia judicial también, ¿sí? Cuando hablamos de la zoonosis. En el caso de la zoonosis. En caso de zoonosis, instancias judiciales, bueno. Para verlo en el matadero no se hace una necropsia en realidad, se hace el de... Un animal que está sospechoso de... Cuando vos vas abriendo los animales, me dicen en el matadero, en realidad al encontrar algo sospechoso no es que realizás la necropsia, sino que decomisás el órgano o, dependiendo de la severidad de la lesión que encuentres, el animal completo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir juntando un poquito todo lo que estuvieron diciendo. ¿Sí? Ponela. Entonces, hablaron de que sea contagioso. Cuando hablamos de contagioso, ¿sí?, puede ser para otros animales de la misma especie o también que sea una zoonosis, ¿sí? Esto puede ocurrir, por ejemplo, un animal de compañía que haya muerto y tengamos en la casa más otros animales, más perros o más gatos, ¿sí? Para ver qué medidas tomar para, con respecto al resto de los animales. En el caso que estemos pensando en una zoonosis, ahí tendremos que ver qué medidas tomamos para considerar con respecto al resto de las personas de la casa. Bien, cuando hablamos de algo contagioso, tenemos que ver, por un lado, lo que son los animales de compañía, si hay otros animales que convivan con el que murió, pero también tenemos en cuenta a lo que son animales de producción. Entonces, si es algo contagioso, algo que se pueda relacionar con un agente infeccioso, tenemos que ver cómo se hará el manejo en forma poblacional, ¿sí? En producción, ya sea un criadero de perros, ya sea en un lote de bovinos en un campo, los dos van a tener que ser considerados desde lo poblacional. Entonces, hablar de mortalidad, morbilidad, con respecto a las mortandades que hayan aparecido y la evolución. ¿Sí? Entonces, esas son todas instancias donde nosotros necesitamos considerar para ver cuál es la causa de muerte. Por otro lado, hablaban de lo legal, ¿sí? A veces hay juicios de por medio, que puede ser un juicio de mala praxis, que hoy en día en medicina veterinaria cada vez va teniendo más, más importancia. Antes solo pasaba en medicina humana, hoy en medicina veterinaria cada vez pasa más. La gente va a las comisarías a hacer una denuncia o porque le envenenaron el animal. Nosotros en la facultad se recibe, ¿sí?, animales por causas judiciales. Van a la comisaría, hacen una denuncia y la misma comisaría trae al área de patología, en un patrullero, el animal. Muchas veces pasa que las mismas comisarías no saben bien cómo obrar en ese sentido. ¿Por qué? Porque dicen, no, tienen que manejarlo ustedes y nosotros no llevamos los animales. O lo hacen por, ignorancia, que no están al tanto de lo que deben, hacer ellos, o lo hacen a veces por comodidad, ¿sí? Porque, bueno, hay que estar recibiendo un animal y transportarlo en el baúl del auto y tomarse el trabajo de traerlo a la facultad. Pero es obligación. Si les llegara a pasar o tienen a alguien conocido que van a hacer una denuncia a la comisaría y no se la toman, vayan a otra. Si bien ellos tienen la obligación, a veces también es complicado ponerse a discutir con la policía en la comisaría. ¿Quién es el derecho que corresponde y quién no? ¿Sí? Entonces,
Salen de la comisaría, buscan otra que en alguna comisaría deberían tener la obligación de tomar las denuncias, ¿sí? Y nosotros como facultad tomamos, digamos, los casos judiciales y se evalúa a ver qué pasa y eso va después a asuntos jurídicos y va a un juzgado, a veces hay que ir a hacer declaraciones, nosotros como profesionales, hacer ampliación de dictamen, digamos, hay una serie de cuestiones que van seguidos de todo lo que es legal. Pero bueno, es una de las opciones, ¿sí? Además, allá de todo lo que dijimos. Bien, entonces, siguiente punto. Una vez que tenemos más o menos definido para qué queremos hacer una necropsia, tenemos que pensar dónde la vamos a hacer. Si es un animal pequeño, bueno, es más fácil. O se hace en un consultorio, el mismo clínico a veces realiza las necropsias, o si el clínico quiere derivarlo a un patólogo, lo puede remitir a un patólogo o a la facultad directamente, donde en realidad es lo ideal, porque no van a estar en contacto con un presunto agente infeccioso que en las veterinarias uno abre y después que terminó de hacer la necropsia entra un cachorro a vacunar, por ejemplo. Entonces hay un mayor factor de riesgo cuando se hacen las necropsias en las veterinarias. ¿Qué pasa con los animales grandes? ¿Sí? Si las necropsias se hacen en el campo y en general el veterinario que trabaja con animales de producción tiene mayor responsabilidad con respecto a lo que son las necropsias, a diferencia del clínico que hace animales pequeños. ¿Por qué? Y porque es más difícil estar transportando desde el campo un caballo o una vaca, o aunque sea un pollo, ¿sí? Que se puede transportar más fácil, el veterinario tiene que estar cubriendo grandes distancias cuando el clínico que atiende en la granja, en el campo, está visitando permanentemente. Entonces, sí, los veterinarios de producción tienen que tener, digamos, más conciencia o más responsabilidad de lo que es hacer una necropsia. ¿Qué lugar vamos a elegir para realizar la necropsia en el campo? Bueno, lo ideal es poder trabajar en un lugar a la sombra, ¿sí? Porque las necropsias, sobre todo de grandes animales, llevan mucho tiempo, varias horas. Entonces puede ser que empecemos a trabajar a la sombra y de repente vaya moviéndose el sol y nos empieza a dar el sol, nos empezamos a morir de calor y queremos terminar la necropsia rápida. O incluso el animal empieza a entrar más rápido en estado de putrefacción, porque con altas temperaturas, ¿sí? Entonces lo ideal es buscar un lugar que el terreno sea más o menos derecho para que si hay líquidos no empiecen a fluir los líquidos, que no haya barro, que haya sombra. En el caso, por ejemplo, de animales más pequeños como las aves, conviene a veces trabajar en alguna mesa, ¿sí? Porque, claro, uno trabaja en el campo y siempre tiene que estar agachado y después de un rato de estar agachado, ¿sí? Sobre todo cuando se suman además los años del veterinario, uno llega a la casa muy cansado. Los días que hay necropsia, yo en particular llego muy cansada porque abrí una vaca a la mañana, abrí una vaca a la tarde y ahora viene otra. Si bien somos varios, ¿sí? Pero uno se cansa, ¿sí? De estar con los animales grandes en el piso. Por eso lo ideal, cuando a mí me toca abrir aves, en general trato de hacerlo o en una mesa, o no siempre es fácil conseguir una mesa para abrir, en algún tacho, para poder estar más cómodo trabajando. Cuando uno está cómodo, uno no se apura por querer terminar, ¿sí? Porque no le duele nada, porque está más tranquilo, ¿sí? Parecen detalles, pero en el momento de trabajar es todo bastante importante. También lo ideal es tener cerca alguna canilla para estar enjuagando el material, limpiándose las manos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para realizar una necropsia? Lo primero, entonces, como dice ahí, aparece ahí la foto de las botas, ¿sí? Tener un guardapolvo, tener un ambo o tener un overol, ¿sí? Para no, fíjense, yo ya a esta altura del día tengo unas cuantas manchas de sangre, ¿sí? Para cuidarnos un poco la ropa. Y después el tema de las botas que aparecen ahí. Lo ideal es o ponerse unas botas o ponerse unas bolsas, ¿sí? Nosotros les decimos, porque bueno, puede que algunos vengan en colectivo y es engorroso estar entre que uno va con la mochila, el bolso y encima una bolsa más grande con botas.
Si traen bolsas, un par de bolsas para ponerse en cada pie, está bárbaro igual, ¿sí? Incluso, por ejemplo, cuando uno va al campo, también tiene que ponerse botas para después poder limpiarlas y no estar ir yendo de un establecimiento a otro y llevando a lo mejor algún agente infeccioso en las botas, ¿sí? Incluso, yo les pongo a veces muchos ejemplos de aves porque yo hago patología aviar, entonces cuando tengo que visitar granjas, es más práctico ponerse bolsas que andar con botas. ¿Por qué? Porque uno entra a una granja, en general uno no está visitando una granja en el día, puede que visite varias. Entonces uno visita una granja, se pone las bolsas, ¿sí? Sale y ya no tiene que estar perdiendo tiempo en limpiar nada. Agarra la bolsa, la mete en otra y se tira, ¿sí? Porque además de limpiar las botas hay que estar usando desinfectante y después a medida que va avanzando el día uno cada vez está más cansado de andar cepillando y limpiando y cada vez por ahí la limpia con menos ímpetu. Pero bueno, son todas cuestiones prácticas que a veces ayuda. Uno en vez de llevar las botas en el baúl lleva un rollo de bolsas y cada vez que entra a una granja, a un establecimiento, se ponen las bolsas y los propietarios, los dueños, los cuidadores, más contentos todavía, ¿sí? Porque siempre les da un poco de miedo que uno ande yendo y viniendo con alguna peste, ¿sí? Bien. Después tenemos, los cuchillos, ¿sí? En medicina veterinaria, salvo que estemos hablando de animales de bioterio, en general se usan cuchillos para abrir los animales. Y con el tema de los cuchillos, lo ideal es que estén bien afilados. Tener una chaira, tener una piedra es imprescindible, porque no hay nada más peligroso que un cuchillo desafilado. Aunque parezca contradictorio, un cuchillo bien afilado nos va a permitir realizar un buen trabajo. Si tenemos un cuchillo que no corta bien, empezamos a pelear con el cuchillo y con el cuero del animal, y ahí es donde estamos más propensos a pegarnos un corte, ¿sí? Después, pinzas, tijeras, fíjense acá, tenemos sierras, ¿sí? Para abrir, por ejemplo, el cráneo de un animal grande o incluso de un perro también, las sierras, costótomo, acá no hay, después yo tengo, así que los van a ver, para abrir ¿qué? Costótomo, las costillas, muy bien, ¿sí? Como una tijera de podar muy, muy grandota. ¿Qué más aparece acá? Bueno, tubos, ¿sí? Jeringas, si vamos a querer tomar muestras de algún líquido, de sangre, botellas de formol, ahora vamos a entrar en detalle con esto, igual que los tubos para muestrar bacteriología y los frascos para histopatología. Bien, vamos entonces, antes de empezar, ¿sí? Habiéndonos elegido el lugar, habiendo vestidos acorde, bien producidos para la necropsia y con el material correspondiente, nos acercamos al cadáver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los cambios post-mortem, porque vamos a encontrar una serie de cambios en el animal, a veces sí, a veces no, que lo tenemos que diferenciar muy bien de posibles lesiones. Por ahí nos llama la atención un cambio de color y decimos, uy, acá hay una hemorragia, y en realidad es un cambio post-mortem. Entonces, ¿cuál es el cambio post-mortem más fácil y que va a ocurrir siempre, a menos que nos encontremos con un animal que esté recién muerto? Es el rigor mortis. ¿Qué es el rigor mortis? Es el endurecimiento de los músculos lisos y estriados de un animal. El rigor mortis ocurre a partir de las 2 a 4 horas y desaparece en 24 a 48 horas. Fíjense que el rango que yo les estoy dando de horas que aparece y desaparece es bastante amplio. Y esto tiene que ver por ejemplo, el factor nutricional de los animales. Un animal que tiene un buen estado de salud va a tardar un poco más en entrar en rigor mortis y el rigor mortis va a durar más. ¿Y esto por qué es? Porque los músculos se endurecen cuando se consumió toda la energía, todo el ATP de los músculos que es necesario para poder desacoplar los compuestos de actina y miosina. ¿Se acuerdan? Las fibras, cada vez que se acoplan, el acople y desacople necesita ATP, necesita energía.
Un animal muerto tiene una pequeña reserva para acoplar y desacoplar esas fibras de miosina, pero luego de muerto, de acuerdo al estado nutricional, va consumiendo y llega un momento que ya no puede desacoplar más. Entonces ahí es donde empieza la rigidez. Esa rigidez va a aparecer primero en los músculos de mayor actividad, ¿sí? Que es ¿cuál? No, el corazón. El corazón es el músculo de mayor actividad, ¿sí? Entonces, el rigor mortis, el primer órgano es el corazón. Después, la cabeza, el tronco y por último, los miembros. Aparece en ese orden y desaparece también ese mismo órgano. O sea, desaparece primero el corazón. Exacto. Cabeza, tronco y miembro. Bien, entonces, dijimos que el rigor mortis podía variar en cuanto al tiempo. Por ejemplo, en un animal de buena salud tardaba más porque iba a tener mayor reservas, ¿sí? Mayor, por ejemplo, concentración de glucógeno en los músculos. ¿Qué pasa en un animal que está desnutrido? Va a tener menor reserva. Y en ese tipo de animales, el rigor mortis entra más rápido y desaparece y tiene una menor duración. Un animal que fue intoxicado, por ejemplo, con estricnina o que tuvo tétanos, va a ocurrir exactamente lo mismo que en un animal desnutrido, ¿sí? Porque estuvo agotando sus reservas, más allá de que tenga un buen estado de salud, en una contracción permanente de músculos que lo provocaba ese tóxico o ese agente infeccioso. Lo mismo también puede pasar en un animal que estuvo haciendo un ejercicio intenso antes de la muerte. Un ejemplo es un animal de carrera. Muy bien, un caballo o un perro. Cruzaron los discos y el caballo o perro tuvo un paro cardíaco. ¿Sí? Bien, ese tipo de animal se lo va a comparar, ¿sí?, con un animal desnutrido en lo que es el mecanismo. ¿Por qué? Porque en ese intenso ejercicio previo a la muerte consumió todas sus reservas de energía. Bien. No tenés que ver lo que dijiste. En realidad, cuando consume toda la parte de energía, ¿aparece más rápido o aparece con dura menor tiempo? Aparece en las dos cosas. Aparece más rápido y dura menos. ¿Sí? Aparece más rápido porque esa reserva de glucógeno es mucho más escasa y va a durar menos y enseguida va a perder más rápidamente el rigor mortis. ¿Y el cese del rigor mortis por qué se? El cese de rigor mortis y es cuando ya entra en putrefacción. Cuando un animal empieza a aflojarse, es que ya empezó la degradación de esas proteínas. Libera, claro, exactamente, liberan las proteínas, las bacterias empiezan a fermentar, liberar, por ejemplo, sulfídrico, vamos a ver que son las responsables de otro cambio post-mortem, y ahí es cuando comienzan los procesos de autólisis. Bien. Otro cambio post-mortem es el algor mortis, que no es nada más el enfriamiento, la pérdida de temperatura del animal. La pérdida de temperatura también podrá variar de acuerdo a la época del año, de acuerdo al tamaño del animal. Un animal más grande sí va a perder temperatura más lentamente que uno chiquito. Y después vamos a tener, con respecto al manto, una oveja que no haya sido esquilada va a perder temperatura más lentamente que una que fue esquilada, por ejemplo. Los obesos también, ¿no? Y a los obesos les pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, una foca que tiene una capa de grasa muy importante va a perder temperatura más lentamente. O hay razas de perros, ¿sí? Por ejemplo, los labradores, que son perros que, digamos, genéticamente están preparados para el agua, ¿sí? Entonces tienen capas de grasas más importantes, entonces esos quizás pierdan temperatura más lentamente que un perro o más delgado o que un doberman, por ejemplo, ¿sí? Rigor mortis es el enrojecimiento, por ejemplo. Cuando tenemos un cadáver apoyado ya varias horas en el piso, vamos a tener áreas donde, en correspondencia con las adherencias óseas, como es la espina de la escápula, por ejemplo acá, va a tener lugares más rojos que otros, ¿sí? Es como si en la misma presión
del cuerpo sobre un hueso estuviese provocando un pequeño hematoma, ¿sí? Pero ahí estaba más blanca la señora. No, eso es el flash, lo blanco. Yo marqué esto. Eso. Bien. Otro cambio post-mortem puede ser la combustión hipostática. Fíjense, de este lado el corazón está rojo intenso y de este lado casi sería un color normal. Este pulmón no tiene ninguna lesión patológica, ¿sí? Porque el pulmón casi es del color normal. En el caso este, ¿sí? Es probable que el animal haya tenido un decúbito lateral izquierdo, porque el pulmón de este lado está rojo intenso. ¿Eso qué quiere decir? Que los eritrocitos, ¿sí? Por gravedad se alimentan y empiezan, después de que ya no hay sangre circulante, comienzan a hemolizarse. Cuando se hemolizan, salen la hemoglobina, ahí va, y empieza como a teñir los tejidos, ¿sí? Por eso se ve siempre, hay que fijarse cómo está, en qué posición estaba el animal, y después que es muy raro ver un cambio de color que solo sea de un lado, por todas las lesiones que veníamos viendo recién. Sí, ¿qué me querías preguntar? Todo lo que expliqué es la combustión hipostática, ¿sí? ¿Cómo distinguir otra patología que podría llenar? ¿Cómo? ¿Cómo lo distinguís de otra patología? En una foto. Por ejemplo, una Es muy raro que en una congestión, que donde uno tiene un fenómeno sistémico, esté solamente centralizado de un lado. No hay casos donde sea solo de un lado. En general es claro, como es sistémico, no tenés ninguna patología. Decúbito lateral. ¿Cómo? Si es sistémico, te das cuenta porque es lateral. Si no es sistémico, si hubiera algún tipo de obstrucción, como ahora, una cosa que puede hacer que uno solo los pulmones está rojo, ¿cómo lo distinguís una hipostática con una foto? No, si tenés una foto sola, no podés considerarlo. Eso es para cuando uno abre un animal y, bueno. Cuando lo abrís y tenés el animal, si vos ves que está del lado de abajo, evidentemente sí. Sí, claro. No. O a lo mejor, No solo vas a tener pulmón, vas a tener resto. claro, puede que vos vayas a abrir el animal y el pulmón esté del otro lado diferente al que estaba apoyado. Y hay que tener en cuenta a ver si me lo movieron antes que yo llegara. Pero ves el resto del animal. Pero ves el resto del animal. Claro, esto es un ejemplo de lo que pasa en pulmón, pero también va a pasar en otros órganos. En pulmón es más fácil, porque si yo quiero evaluar esto, por ejemplo, en hígado, el color del hígado no me va a facilitar que yo me pueda dar cuenta de esto. Por ejemplo, sí lo podría considerar en las asas intestinales, donde la serosa, al ser blanca, me es más fácil, ¿sí? Por eso puse de ejemplo el pulmón, que es más fácil reconocerlo. ¿No va a tener hematomas subcutáneos también sobre el lado sobre el que Me preguntan si va a tener hematomas. No hematomas, sino que lo anterior, o sea, como va a tener la Si hay congestión, congestión en la piel. No. Hematomas es una cosa. No, por eso, congestión quise decir. No, en el tejido subcutáneo no. Por ahí puede haber zonas puntuales, como yo te marcaba, con las saliencias óseas, ¿sí? Con la espina de la escápula, con la tuberosidad coxal, pero el peso del cuerpo va a estar comprimiendo esa zona y bueno, podés llegar a tenerlo. Para que pase eso igual tiene que estar ya unas horas. Igual es el anterior, era lo del enrojecimiento. Sí. Era también por salir de los rojos, Sí, si vos pensás que cuando el animal muere, enseguida se empiezan a hemonizar los eritrocitos. Y aparte de hemonizarse los eritrocitos, las paredes de los vasos empiezan a perder, se hacen más permeables. Entonces, la hemoglobina pasa con mucha facilidad. Y a eso tenemos que considerar cuando hablamos de inhibición, que ahora lo vamos a ver. Espera que acá me parece primero pseudomelanosis, después hablo de inhibición. La pseudomelanosis, ¿sí? Es la presencia de coloraciones rojo-negruzcos o negro-verdosas, como veo ahí en el riñón o en el vaso, en órganos parenquimatosos, órganos sólidos. ¿Y esto por qué se da? Acá aparece que sulfidrilo más hierro y hemoglobina me da sulfuro de hierro. ¿Esto qué quiere decir? Que este sulfidrilo es lo que producen las bacterias cuando empiezan a entrar en procesos de autolíticos, fermentan y liberan.
Cuando hablábamos antes que los eritrocitos se embolizan en la sangre estancada en un animal muerto, se libera hierro y se libera hemoglobina. La combinación de estos tres componentes forman lo que es el sulfuro de hierro y tiñe a los tejidos de estos colores que vemos acá. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde pasa esto y de dónde son liberadas a partir de las, de las bacterias? En las asas intestinales, la flora normal, ¿sí?, que hay en el tracto gastrointestinal, va a provocar la liberación y la formación de este sulfuro de hierro. Y si yo pudiese ver in situ, sin hacer, digamos, sin sacar los órganos de la cavidad abdominal, yo vería que ese riñón donde está en ese polo, esa mancha, tendría contacto con un asa intestinal. Y lo mismo en el borde, ¿sí?, de ese vaso. Estaría pegado a un asa intestinal y es lo que me está provocando que se generen esas manchas. ¿Sí? ¿Por qué no las parenquimatosos? Porque no tienen las bacterias. En general, en los órganos tubulares, sobre todo a nivel del tracto intestinal, no en el útero, por ejemplo, ¿sí? Vos tenés la producción a partir de las bacterias de fermentación. Entonces, las manchas esas las generan los órganos que están en continuidad. Y si, por ejemplo, hay una ruptura o algo así, ¿puedo ver este fenómeno en más órganos parenquimatosos? No. Me preguntan si yo tuviera la ruptura de un órgano del intestino, por ejemplo. En los conejos es frecuente que como un cambio post-mortem yo encuentre ruptura de estómago y no por una patología en sí del conejo. La digestión del conejo es muy parecida a la digestión del caballo. Nosotros, si viéramos el tracto digestivo de un conejo, vamos a ver que el ciego es muy parecido. Entonces tiene un tipo de fermentación que es bastante frecuente encontrar rupturas de estómago en los conejos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo puedo yo diferenciar esa ruptura de estómago con antemortem con postmortem? Por la fermentación. Porque va a existir esa fermentación y no va a haber sangre. Sí, el tema de la fermentación va a ocurrir, esté roto o no esté roto el estómago, ¿sí? Pero si fue antemortem voy a tener los bordes hemorrágicos, ¿sí?, del estómago. Es lo mismo, por ejemplo, es muy frecuente encontrar fracturas en las vacas que abrimos nosotros. Entonces, muchas veces las vacas se caen y las pisan las otras. A veces las pisan cuando todavía están vivas y a veces las pisan cuando ya se murieron. ¿Cómo me doy cuenta yo si esa fractura fue anterior o posterior a la muerte? El sangrado alrededor del hueso. Si yo veo hemorragia en los cabos fracturarios, me estoy dando cuenta que ahí hubo salida de sangre con el animal en vivo. Si los cabos fracturarios no tienen sangre, es porque ya no había sangre circulante porque el animal estaba muerto. ¿Sí? Entonces, yo si tengo una ruptura, como él me decía, voy a ver liberación de contenido intestinal o estomacal libre en la cavidad. No voy a ver ninguna reacción inflamatoria. En general, cuando es ruptura y es in vivo, enseguida hay una peritonitis. Si todo el contenido gastrointestinal es muy irritante y provoca una peritonitis séptica. Séptica porque todo el tracto gastrointestinal está lleno de bacterias. Entonces, más allá de la ruptura y de los bordes hemorrágicos, voy a ver un exudato inflamatorio. ¿Sí? Bien. Entonces, otro cambio es la autólisis. Reconocer cuando ya hay autólisis post-mortem. ¿Esto qué quiere decir? La autólisis es cuando ya entra el proceso de putrefacción. Y ahí está puesto reblandecimiento. Cuando los órganos empiezan a autolizar, los voy a tener con pérdida de color y más blandos. ¿Sí? Fíjense, ahí les puse de ejemplo un hígado. Es un hígado con diferentes grados de autólisis. Ninguno de esos tres tiene el color rojo amarronado que tiene normalmente un hígado. Y a medida que se va entrando en putrefacción, va estando más pálido ese hígado. Y si uno lo quiere inspeccionar, al agarrarlo muchas veces, ya se nos deshace en la mano el hígado.
Previo a esto, de todas maneras, vamos a abrir el animal y nos va a voltear el olor, ¿sí? No es que, habrá autólisis o no. Ya antes de abrirlo, apenas abrimos el abdomen, ya nos damos cuenta. Incluso antes, ¿sí?, de abrirlo, vamos a ver que está muy hinchado, vamos a ver que está todo verdoso y ya larga olor, ¿sí? Hay muchas cosas que nos podemos dar cuenta ya de antes, ¿sí? Las moscas, sí. Hoy por suerte, todas las vacas que se abrieron estaban bastante bien. No, a veces recibimos algunas que terribles. Pero bueno. No, pero además el día ayudó pues estaba fresco, no hacía tanto calor. Sí, te digo que te puedes abrir una vaca y entras rápido calor igual. Pero bueno, ya a esta hora no tanto. Bueno, otro cambio, inhibición de hemoglobina, que es lo que hablábamos antes. Los eritrocitos se hemolizan, hay mayor permeabilidad vascular y vemos acá diferentes áreas, ¿sí?, con una coloración más rojo intenso, que es la salida de la hemoglobina de los vasos. Esto podemos diferenciarlo con facilidad, por ejemplo, de una enteritis hemorrágica, primero porque la coloración no es tan intensa cuando hay un éxodo hemorrágico en la luz, y después que no es tan localizado como muchas veces lo vemos, ¿sí? Fíjense que van siendo por áreas, con los bordes muy imprecisos de intensidad de coloración, ¿sí? Otro cambio es el timpanismo. El timpanismo se da sobre todo en los animales herbívoros, ¿sí? El tipo de flora que tienen los herbívoros hace que haya una fermentación mucho más importante a partir de las bacterias. Todo el tracto digestivo se hincha mucho más, incluso nos puede dar como un efecto secundario el prolapso del recto, ¿sí? Así que tener en cuenta, si hay un animal muy timpanizado, que podamos encontrar prolapso y no asociarlo con ninguna lesión patológica, ¿sí? El incremento de la presión interna va a hacer que el recto empiece a desplazarse hacia afuera. ¿Eso se da en grandes nada más? ¿Cómo? ¿En grandes se da nada más? En grandes, se da más en herbívoros. Por ahí hay una oveja, también lo puedes ver, ¿sí? Sí, pero la diferencia, sí, él me dice, si encontrás un perro, también lo podés ver en un perro, sí. Claro, lo ves, pero la diferencia es que para ver un perro en ese estado, como él dice, que a veces lo vemos en el costado de la ruta, como tal cual dice en unas palas, por ahí llega 2 días de muerto. En cambio, con una vaca, a lo mejor lo podemos ver con horas, ¿sí? Eso sería la diferencia, pero claro, a medida que avanza el tiempo de muerto, todos se van homogeneizando y todos les pasa lo mismo, ¿sí? Bueno, así como hay inhibición de hemoglobina, también hay inhibición biliar, y es por exactamente el mismo mecanismo. Acá no hay una hemólisis, pero sí hay un incremento de la permeabilidad de la pared de la vesícula biliar. Y el órgano comprometido, obviamente, va a ser el hígado, ¿sí? Los glóbulos hepáticos que estén en continuidad con la vesícula biliar se van a poner todos verdosos, ¿sí? Un verde bastante intenso porque la bilis empieza a fluir. Bien, entonces, ya estamos bien afilados con los cambios post-mortem. Vamos ahora a lo que es la toma y revisión de muestras. Bueno, más allá de la inspección que vamos a hacer minuciosa y sistemática, como dijimos antes, vamos a considerar la posibilidad de tomar muestras para análisis complementarios, como bacteriología, toxicología, histopatología, parasitología y virología. Con respecto a considerar tomar para cualquier tipo de análisis, en líneas generales tenemos que estar trabajando con animales frescos, ¿sí? Solamente yo haría una salvedad con la toxicología. Si estoy ante un perro que está bastante podrido, de todas maneras puedo tomar material para servir. En cualquiera de los otros casos, no. ¿Y cuál es el que menos del resto? Bacteriología. Para bacteriología tenemos indefectiblemente que contar con un animal que esté lo más fresco posible y ahora vamos a ver con una buena condición de asepsia.
¿sí? En la manera en que nosotros vamos a tomar las muestras, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con lo que nos compete a nosotros, que es la histopatología. ¿Qué muestras vamos a remitir y cómo van a ser esas muestras? Lo ideal es remitir trozos de tejido, ¿sí? Que no sean muy grandes. ¿Sí? Con respecto a la histopatología, nosotros podemos tomar muestras de una cirugía o de una necropsia. En cualquiera de los casos, los órganos o tejidos que vayamos a tomar no deben ser muy grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, el formol no puede entrar. Digamos, es importante tratar de evitar, de hacerle muchos cortes, ¿sí? ¿Por qué? Yo tomo, por ejemplo, una muestra de un tumor y agarro y le hago muchos cortes paralelos, distorsiono mucho, ¿sí? Porque yo recibo un frasco con 10 pedazos. Yo no tengo idea cómo era la muestra, si había una nodulación, si los bordes eran bien netos, si los bordes eran imprecisos. Todo eso es importante cuando incluso uno hace la descripción macroscópica de la pieza que recibe. Entonces, lo ideal es mandar una pieza representativa o hacerle un solo corte, no cortarla en muchos pedacitos. ¿Sí? ¿El tumor es más de 0,5? Por eso tomás una muestra representativa. No el tumor entero. O haces un corte en el medio. Manda un corte y se manda el órgano. Mandás, por ejemplo, el tumor y el pedacito. El tumor grande. O los más frecuentes para decidir cómo hago para mandar la muestra es los tumores de glándula mamaria, que a veces se manda la línea mamaria completa. Entonces, ¿cómo hago yo? Terminé la cirugía y tengo las 5 mamas, por ejemplo, si saqué una línea, ¿y qué hago? Si tengo muestras en todas las masas en todas las mamas. Bueno, lo que yo hago como cirujano es aplicar el criterio y hacer cortes, ver, puedo mandar una masa de cada glándula mamaria, ¿sí? O incluso si tengo una sola y es muy grande, realizo cortes. Si es homogénea, tomo una feta nada más de eso, que sea representativa. Si veo un área sólida, otra área quística, bueno, elijo las 2 o 3 que sean más representativas. Pero ¿sí? aparte mando la línea. La línea mamaria, ahora después vamos a hablar de lo que es el protocolo, ¿sí? Que ahí se detalla bien. Podés mandar la línea mamaria y haciéndole un corte en cada masa, pero uno, no hacer todo un feteado frenético, porque parece que uno recibe ahí 10 muestras después, ¿sí? Y uno no tiene idea de cómo estaba sobre el animal. Otro caso bastante común es el vaso, ¿sí? El vaso. El vaso es un órgano bastante conflictivo para remitir para histopatología y se manda muchísimo, ¿sí? Es muy común que en una laparotomía les llame la atención que hay un nódulo o en una ecografía aparece el vaso agrandado, entonces lo sacan y lo mandan completo el vaso, ¿sí? Bueno, esto es bastante grave cuando uno manda el vaso completo. ¿Por qué? Porque agarra el vaso y lo mete en un frasco. Por más que el perro sea chico, el vaso no entra en un frasco. Entonces le ponen mucha voluntad para que entre. Entonces finalmente entra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No se llega a fijar completamente, ¿sí? Esto de la pieza de 0,5, que puede ser 1 centímetro, no va. Entonces lo ideal es hacerle cortes seriados y uno, como cirujano o clínico, tomar un criterio y decir, bueno, si está todo parejo, elijo una porción. Si yo veo 2 nódulos, mando 2 pedacitos de cada nódulo, ¿sí? Y después hay otro problema más con el vaso. El vaso está lleno de sangre normalmente. Yo pongo las piezas del vaso en el formol y el formol instantáneamente se vuelve rojo y pierde la graduación que tiene que tener. ¿Por qué? Porque se diluye. Las muestras se mandan en formol al 10%. Entonces, si yo le meto un gran pedacito grande de vaso, se va a diluir y a lo mejor ya estoy en un formol al 5%, ¿sí? Porque me lo puede diluir el agua como me lo puede diluir la sangre. Entonces, lo que se hace en esos casos es esperar que pierda bastante sangre el vaso y pasarlo a otro recipiente limpio con formol nuevo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo mandamos muestras? El fijador debe ser formol al 10%.
La relación volumen-muestra debe ser de 10:1. Por eso es importante cuando yo voy a considerar mandar un vaso entero o una glándula, una línea mamaria. Porque tengo que buscar un frasco muy grande. Entonces, como a veces no hay frascos grandes, solo los de Golocan, ¿sí? Que es frecuente que manden en el Golocan esas muestras. Bueno, está bien, si se respeta la relación 10:1, bárbaro. A veces usan las bolsas Ziploc, ¿sí? No son muy queridas, yo les cuento por nosotros, las bolsas Ziploc. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe una muestra, uno abre el frasco, decide qué muestra va a procesar o qué muestras y después lo vuelve a guardar. Cuando uno abre una bolsa Ziploc, antes de abrirla ya tuvo que haber buscado otro frasco, el formol fluye, ¿sí? Entonces se complica. Pero bueno, a veces yo entiendo que sea muy práctico agarrar una bolsa, encima tienen esa manera de sellarse y lo mandan, ¿sí? Lo ideal es en un frasco. Entonces, después el tema de la temperatura, no hace falta ponerlo en la heladera. También es común que, ¿dónde pongo el frasco con formol hasta que lo vengan a buscar del laboratorio? Tú lo tiro dentro de la heladera. No es que le haga mal, no hace falta. Incluso, a veces, las bajas temperaturas van a hacer que el proceso de fijación de los tejidos se retrase. Entonces, si yo tengo un tejido medio grande que puse, va a tardar más. Entonces, es como que hay dos procesos que van a estar en puja, el proceso de fijación y el proceso de autólisis. Entonces ahí dependerá cuál le gana a cuál. Y a lo mejor se empieza a fijar en la parte más de la periferia del tejido y en el medio se empieza a pudrir, ¿sí? No, el tema de la temperatura baja es que penetra el formol más lentamente. Ella me dice que retrasaría la putrefacción. Sí. Bueno, tendrías que ver, ahí está en el límite quién gana. Sí. Lo ideal es mantener relación con una muestra correcta para que entonces, si lo pusiste en la heladera, no se empiece a pudrir porque el formol va a entrar más en el formol. ¿Sí? Otra cuestión para colocar las piezas en formol es fijarse que no tengan cápsula. Si tienen cápsula hay que hacer siempre un corte, porque las cápsulas de tejido conectivo fibroso retrasan, ¿sí?, la fijación. Por ejemplo, un absceso que no fue cortado probablemente le cueste más el formol entrar. Y un órgano, sin hablar de una lesión en particular, por ejemplo el hígado, con su cápsula de Gleason también, ¿sí?, es bastante resistente a la entrada del formol. Y uno de los órganos que más cuesta atravesar una cápsula es en los testículos. Tiene una túnica albuginea muy fibrosa, entonces en general los tumores de testículo en caninos son bastante frecuentes, se remite mucho. Lo ideal también es realizar un corte, ¿sí? Bien, bueno, esta foto es para mostrar, ¿sí?, todo lo que yo pongo acá sobre todo el tema de relación volumen-muestra, acá sería ideal. Fíjense que estos tejidos que se ponen acá mantendrían una relación 10:1, a pesar de que no hay gran cantidad de formol, no es necesario. En cambio en esto, el tejido estuvo puesto hasta arriba. Cuando yo agarro este frasco de tapa roja y lo abro, ¿sí?, me encuentro casi que el tejido sobrepasa, ¿sí?, el formol. Entonces, lo agarro, lo abro y lo saco, y fíjense, cuando el tejido es fijado, toma la misma formita, ¿sí?, de su recipiente, tiene la misma forma del frasco. Esto es común verlo también en los tubos de ensayo, que cuando las muestras no tienen frasco también les gusta mandar las muestras en tubo de ensayo. Entonces uno lo saca y el tejido parece un tubo de ensayo, ¿sí? Está igualito. Si la muestra es una biopsia de piel, todo bien, pero a veces tienen el mismo tamaño de largo la muestra que el tubo. Bien, entonces todo esto, fíjense, ¿cuál es el riesgo? ¿Sí? El riesgo es que se pudra el tejido adentro. Si miramos acá, agarramos este tejido, le pegamos un corte por la mitad y lo que vemos es blanco en la periferia, esto quiere decir que está fijado ese tejido, y rojo en el medio. Esto quiere decir que no se alcanzó a fijar. Si no se alcanza a fijar, puede que se esté pudriendo. Y a lo mejor en esta zona puede que nos esté dando datos importantes.
¿sí? A lo mejor es una neoplasia maligna, pero acá yo podría llegar a encontrar, por ejemplo, ébolos metastásicos. Entonces, cuando yo tengo que dar un pronóstico sobre el diagnóstico anatomopatológico, bueno, cambia bastante que yo en el informe me esté describiendo ébolos a que solamente me diga que es un tumor maligno. ¿Sí? ¿Tiene una muestra si se analiza absolutamente cada centímetro de la muestra? No. Está muy bien, acá me preguntan, si yo recibo esa muestra, ¿se analiza cada centímetro? No, la verdad que no, porque si no, cada muestra necesitaría un montón de vidrios, ¿sí? Lo que se hace es hacer múltiples cortes y uno decide cuántos cortes va a hacer de acuerdo a la homogeneidad, a cómo el aspecto macroscópico que tenga la muestra, ¿sí? Bien, o a lo mejor uno decide tomar 2 o 3 muestras, cuando las mira al microscopio uno no se queda conforme y dice, bueno, a ver, voy a hacer más cortes porque acá hay algo medio sospechoso que querría justamente tomar más muestras, ¿sí? O a veces eso pasa con los cortes. Para los cirujanos o para los oncólogos muchas veces es importante ver los márgenes de seguridad. Y por ahí tenemos un corte que puede ser medio dudoso, entonces volvemos hacia la periferia para evaluar los márgenes de seguridad. Bien, recipientes a desechar para su uso. Sí. Una muestra chiquita, por ejemplo, de un tumor, me conviene usar una muestra de margen o una central, una muestra de margen. ¿Por qué es una muestra chiquita? No, pero digo, una muestra chica que yo quiero tomar para hacer un patológico, digamos, de último acto. Ay, vos decís que la muestra inicial es grande. Es un tumor muy grande. Agarro un sector del central y agarro un sector de la periferia. Sí. Y en general, lo ideal es que puedas tomar una copeta, ponele, completa, ¿sí? O la mitad del tumor, entonces mandar eso completo. Cuando nosotros recibimos la muestra, nosotros vamos decidiendo qué zonas poder muestrear, ¿sí? Bien, estas muestras, estos frascos, ¿qué tienen de malo? Poca angostia, muy bien, ¿sí? Y entonces acá lo que pasa es que uno tiene que estar tironeando, ¿sí? O la muestra es muy chiquita y entonces uno pierde mucho tiempo pescando la biopsia de piel, o la muestra es grande y uno tiene que empezar a tironear y con eso hace que se rompa, ¿sí? Y que se empiece a caer el formol y que uno esté ahí escuchando, salpica el formol, porque a veces sale y uno le dio a los ojos formol, No nos privamos de nada, pero sí nos privamos de acordarnos, en estos casos, del veterinario que recibió la muestra y de la familia también del veterinario. Entonces, para que no nos acordemos del que remite y su familia, traten de mandar las muestras en frascos como corresponde, ¿sí? Frascos grandes, frascos de plástico y frascos de boca ancha. Bien. Bueno, entonces, para cerrar esto, material lo más fresco posible. Tomar en la medida de ser posible, no siempre lo es, tejido normal, tejido afectado, frasco de boca ancha, relación con una muestra de 10:1. No congelar el material. A veces pasa que están en el consultorio y cuando ya están sacando las muestras se acordaron que no fueron a comprar formol o agarrar la botella y ya no tenía más formol. Entonces, bueno, rápido, para no perder la muestra, la tiro en el congelador y mañana voy a comprar el formol. Bueno, sería una opción para no perder de mandar. Lo ideal es no hacerlo. ¿Por qué? Porque la calidad de un tejido descongelado y metido después en formol no va a ser buena, ¿sí? Se rompe el tejido al descongelarse, ¿sí? Y ponerlo en formol. Si tenés que elegir freezer o heladera, ¿te pones en heladera? En la heladera, no frizarlo. Sí. Si no tenés formol y te pasó eso de que voy mañana, y es mejor mantenerlo en frío que congelarlo, ¿sí? Bien, utilizar en la medida de lo posible formol bufferado, ¿sí? Eso sería el ideal. A veces pasa que las cirugías no son frecuentes, entonces el formol se me pone un poco viejo. ¿Y qué pasa cuando se pone viejo? Precipita. Yo tengo toda una capa blanca en el fondo del frasco de formol. Eso quiere decir que cambió el pH, se acidifica y ese formol no va a fijar correctamente, ¿sí? Entonces, o lo puedo bufferar o trato de
En la medida en renovarlo, comprar más seguido o comprarlo en el momento que yo tengo una cirugía, si las cirugías no abundan o las necropsias no abundan. ¿Sí? Que las necropsias no abunden sería ideal, que las cirugías no abunden ya no tanto, ¿no? Bien, Bueno, cuando hablamos del formol al 10%, si yo voy a comprar el formol puro, es un formol que viene al 40%. Ese formol al 40% lo considero al 100%. ¿Sí? Como en general, cuando decidimos nosotros estudiar veterinaria, en las matemáticas no han sido nuestro fuerte, entonces no es cuestión de andar haciendo muchas cuentas y el 40 lo llevo al 100, no, lo simplificamos. 40 lo tomo al 100 porque es lo que se vende como formol puro y pongo entonces 9 partes de agua y una de formol puro. No hace falta que sea agua destilada, no hace falta con agua corriente, incluso si estamos en un lugar que no hay agua corriente y agua de pozo, mejor todavía. ¿Por qué? Porque las aguas de pozo tienden a tener un pH más elevado. Entonces, si yo tengo riesgos de que se me precipite y acidifique mi formol, un agua de pozo, que son más alcalinas, más duras, nos va a evitar eso. ¿Sí? Bien, y luego sí volver a remarcar, mantener a temperatura ambiente. Bien, siempre a las muestras para histopatología o para cualquier tipo de muestra deben ser acompañadas de un protocolo, siempre. Nada de viene el frasco suelto y nada de viene una orden solicito histopatológico, eso es súper frecuente. Bueno, a ustedes eso no les va a pasar porque después de esta clase les va a quedar así como a fuego que debe acompañar un protocolo a la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe decir un protocolo? ¿Quién lo remite? No va a ser al diagnóstico quien lo remita, pero es una carta de presentación de ustedes como profesionales, poner el nombre de ustedes. Poner también el propietario, ¿sí? O el establecimiento de los animales. ¿Por qué? Porque es, digamos, una cuestión de respeto para, en definitiva, quién está pagando el estudio. ¿Sí? La fecha, los datos del animal, especie, raza, sexo, edad, nombre o identificación. Identificación porque es un animal grande que tiene una caravana o es un perro chico que tiene un chip, a veces se pide eso. ¿Sí? En los animales que tienen chip, muchas veces se pide que la devolución del chip. En general los chips de los animales se coloca a nivel de la cruz, ¿vieron? En el lomo, entonces cuando se entrega el informe muchas veces piden el chip. Muestra, si en el caso ahí yo puse como ejemplo piel, en piel es muy importante que pongan qué lugar de la piel, porque no es lo mismo la piel del lomo que la piel del abdomen, ¿sí? Una es mucho más gruesa, otra es mucho más delgada. Y si nosotros estamos remitiendo muestras por un diagnóstico presuntivo de una endocrinopatía, va a variar mucho. En las endocrinopatías, la piel tiende a estar atrófica. Entonces, si yo estoy mirando una piel de abdomen y no me lo aclaran, puedo pensar que hay una atrofia de epidermis. Atrofia de epidermis, porque es más delgada a nivel de... ¿Me escuchan en el fondo? ¿Se escucha bien? Más o menos. Pídame de vuelta y yo repito, si no, Bueno, los datos macroscópicos. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte. Los datos macroscópicos. Cuando yo recibo la muestra en un frasco, esas muestras ya han perdido el color, ¿sí? de lo que es un tejido fresco. En general siempre se ven medio blancas, medio marronadas, ¿sí? Si estaban con áreas de hemorragia, medio grisáceas, pero en estado fresco siempre se pierde. Entonces está bueno en una orden aclarar, ¿sí? Si yo lo pude ver al corte, el color que tenía, si lo vi al aspecto al corte, si era sólido, si era quístico, si salía algún tipo de exudado, de cavidades. El tamaño, a veces uno manda, como hablábamos recién, la pieza completa o a veces una pieza representativa. Entonces, aclararlo, ¿sí? Porque si yo elegí, apliqué el criterio que hablábamos recién para tomar una muestra, bueno, avisar, es una muestra representativa y lo que estoy remitiendo tiene un tamaño de 10 por 20, por ejemplo, ¿sí?
la evolución que tuvo, ¿sí? De lo que estoy mandando o de los signos del animal, si recibió medicación, si respondió, si hubo estudios complementarios, si hubo ecografías, mencionar que dio la ecografía o si hubo una placa. Y esto es lo que después ustedes van a recibir, ¿sí? Un informe donde, más allá de los datos que ustedes nos tienen y se transcriben, y como hallazgos de necropsia, les vamos a mencionar cuál es el grado de descomposición, porque muchas veces, de acuerdo al grado de descomposición, es lo que uno puede evaluar o es lo que uno puede tomar decisiones de qué métodos complementarios realizar. El estado nutricional del animal, piel, qué encuentran las cavidades, ¿sí? Se toma separado las cavidades y los órganos que forman las cavidades, porque en las cavidades a lo mejor uno puede encontrar, por ejemplo, colectas. Entonces, para poder describirlo en forma más detallada, lo que aparece en cavidades y después sí en los órganos que forman cada una de las cavidades. Uno puede llegar a un diagnóstico por macroscopía, considerar los exámenes complementarios que haya decidido tomar de acuerdo al resultado de la persona que remite la necropsia o de acuerdo a los resultados, a las lesiones macroscópicas que encuentra, y después sí llegar a un diagnóstico final. Pregunta, ¿siempre Sí. se evalúan todos los órganos y todos En la los necropsia sistemas? sí. Aunque ponernos tenga sospechas de un problema renal. A un problema renal, igual las hacer cabeza. necropsias deben hacerse de forma completa, siempre, ¿sí? Uno, si es por un problema renal o un Sí. problema, por ejemplo, vamos a centralizarlo en algo respiratorio, pienso que tiene neumonía, uno jamás deja de abrir cavidad abdominal. No me pone de cabeza. Si la cabeza, hay casos donde a veces no se abre, que es cuando el dueño pide que se devuelva el cadáver. Porque para abrir la cabeza hay que cortar la cabeza, hay que sacar la piel, hay que abrir el cráneo. Entonces, después, bueno, uno trata de devolver el cadáver de la manera más respetuosa posible. Entonces, si hay que devolverlo y el problema estaba a nivel de abdomen, por ahí se puede obviar en su caso. ¿Sí? Bien. Después, acá para hacer una mención con respecto a lo que es el protocolo de animales de producción, ¿sí? Que no es lo mismo que un animal de compañía. Ya habíamos dicho algo al principio. Tenemos que poner quién lo remite, si es una granja o el establecimiento. En estos casos a veces hay empresas y hay granjas, ¿sí? Porque hay tipos de producción donde se forman las integraciones y esas integraciones se manejan a su vez con muchas granjas. Esas integraciones corresponden a una empresa. Entonces, cuando remite se pone la empresa, se pone el veterinario y la granja de donde se reciben los animales. El número de lote, ya probablemente haya un lote de animales problema, la cantidad de animales, ¿sí? No la cantidad de animales que se están mandando. Por ahí nos mandan un animal solo, o 3 o 5 animales, pero esos pertenecían a un lote, a un potrero o a un galpón. Entonces, saber con cuántos animales estaba conviviendo es muy importante. El tipo de producción, por ejemplo, si es de carne, si es de leche, la edad, la línea. Cuando es línea, hacemos referencia a las líneas genéticas. A veces hay líneas genéticas que tienen más predisposición a sufrir algunas enfermedades, entonces también se pone la línea genética en el caso de saberlo. Fecha de muerte, sacrificio, síntomas y lesiones. Sí. Nada, yo. Después, como nosotros estamos hablando de un animal o unos animales que han llegado para necropsia, que conviven con otros, estamos hablando de, un caso poblacional. Tenemos que tener en cuenta qué porcentaje de morbilidad y mortalidad estaba teniendo ese establecimiento. Y eso es lo que llamamos porcentaje de animales afectados y porcentaje de mortalidad. ¿Sí? Porque no es lo mismo hablar de 3 animales que murieron de 10 o 3 animales que murieron de un galpón de 10.000 parrilleros. ¿Sí? Cambia. Incluso con animales de crías muy intensivas, muchas veces se habla de mortalidad o morbilidad semanal y después acumulada. ¿Sí?
Bien, la evolución, días, meses, a veces es incierta, a veces el cuidador no tiene la menor idea, o ponerse a hablar un poco de la evolución también significa hacerse cargo y responsabilizarse. A veces cuando uno emite un diagnóstico en animales de producción, significa que va a recaer la responsabilidad en la persona que tenía a cargo el cuidado de esos animales. Entonces a veces no nos dicen demasiados datos, ¿sí? También hay que tener en cuenta eso, o nos pueden mentir para no tener que responsabilizarse o no poder perder el trabajo. Piensen que a veces uno emite un diagnóstico y a su vez hay alguien que está perdiendo el trabajo. Entonces hay muchas cosas que se juegan cuando uno está hablando de producción. Pero en pequeños también les salió ayer. En pequeños también les salió ayer. Le salió ayer. En pequeños, sí. Bueno, sí, escucharon lo que dice, en pequeños es común que le salió ayer. Sí, no en las necropsias, pero cuando uno recibe un animal en el consultorio con una masa de 10 centímetros de diámetro y le apareció ayer. Sí, es frecuente. Pasa lo mismo, no hay un cuidador, pero hay un propietario, ¿sí? Que no estaba muy encima del animal para que nadie le esté retando. Bueno, el animal era peludo, no le palpé el bulto y le salió ayer, como dice ella. ¿Sí? También pasa. Pero bueno, acá no puede pasar más de un reto. En producción, donde ya no hay algo objetivo de por medio, sino que hay un signo pesos, en realidad los que corren son otros intereses y muchas veces hay un trabajo de por medio que puede perder. Bien. Se presentaron con anterioridad cuadros similares, sí, no, indique si se realizaron estudios complementarios, ¿sí? En animales de producción a veces no se va a haber hecho tanto una placa o una ecografía, pero sí curvas de serología que nos estén marcando variaciones en los títulos de anticuerpos y eso va a ser un buen indicio para evaluar con más precisión determinados órganos, ¿sí? Bien. Bueno, nosotros estuvimos hablando muchas veces de los patrones de distribución, pero cuando nosotros vamos a tomar una muestra en una necropsia, lo ideal, en el caso que se pueda, es tomar una muestra de tejido afectado y tejido normal. En este caso sí lo podríamos hacer, ¿sí? Pues una distribución multifocal o multifocal coalescente de salmonelosis en hígado. Pero si tenemos este caso, ¿sí? Donde el hígado de la izquierda, ¿sí? Que tiene el circulito, es un patrón de distribución difusa, ahí tomamos un órgano, una pieza solamente de ese órgano, porque no hay órgano que no esté afectado, no hay zona que no esté afectada, ¿sí? La feratoxicosis es frecuente ver un cambio de coloración. Puede que no haya ninguna anulación, ningún cambio en la consistencia, pero de un hígado que es rojo oscuro de forma normal, lo podemos ver en un amarronado pálido, ¿sí? Cuando está afectado. Con respecto, por ejemplo, acá, lo que les quiero transmitir con esta diapositiva es, si mi diagnóstico presuntivo es una coccidiosis a nivel intestinal, yo tengo que ser cuidadoso cuando hago la manipulación de la mucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi presuntivo es esto, yo ahí les pongo la foto microscópica de lo que voy a esperar confirmar. Entonces, si yo no fui cuidadoso cuando hago esa manipulación, no voy a encontrar los zooquistes en los enterocitos de las velocidades. Lo mismo cuando yo voy a evaluar lesiones como estas, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ya vieron al microscopio estas lesiones. ¿De qué es esta lesión? Del poxvirus. ¿De qué enfermedad? De viruela aviar, correcto. Entonces, fíjense, acá hay dos lesiones de evoluciones distintas. Y ese es el criterio que tenemos que incorporar. Cuando la misma enfermedad me va dando evoluciones distintas, esta, si es una evolución mucho más avanzada, donde yo ya tengo lesiones costrosas, probablemente si yo miro al microscopio este tipo de lesión, voy a encontrar muchas áreas de necrosis. Y ustedes ya vieron cómo se ve al microscopio esto, ¿sí? Donde había una hiperplasia, donde había una degeneración y donde lo que me iba a poner el diagnóstico era la flecha, que es un cuerpo de infección. Entonces, si yo mando una muestra de la izquierda, probablemente no pueda diagnosticar una viruela. ¿Por qué?
porque tengo necrosis en la epidermis. Tengo que buscar lesiones como el ave, ¿sí?, del cuadro superior, donde acá voy a ver lesiones de diferente grado, ¿sí? Entonces voy a buscar una zona donde haya lesión, pero la epidermis mantenga su integridad. Y esto mismo pasa también cuando yo tengo un perro con un presuntivo de un autoinmune. Para hacer el diagnóstico de un autoinmune, debo reconocer la integridad al microscopio de la epidermis. Y las enfermedades autoinmunes en general tienden a formar grandes úlceras, ¿sí?, zonas de una necrosis enorme a nivel cutáneo, donde si yo tengo que evaluar la epidermis no lo voy a poder hacer. Entonces, en el momento de muestrear, es importante poder reconocer y asociar mi presuntivo con la muestra que voy a tomar para que valga la pena todo el trabajo que significa tomar una muestra, ¿sí? Pues si mando a la zona de necrosis, no voy a poder diagnosticar ninguna enfermedad autoinmune. ¿Queda claro? Bien. Entonces, otro método complementario, que es la citología. Con respecto a esto, cuando venga el práctico de piel vamos a hablar más en detalle. Pero lo podemos hacer en improntas o por punción aspiración con aguja fina. Ahí habla de jeringas que sean de 5 a 10 mililitros con agujas de 25-8, que son las agujas de color verde. Esto si yo quiero hacer una punción. También para citología puedo considerar evaluar en una necropsia las colectas en cavidades. En ese caso voy a hacer el aspirado con una jeringa más grande, a lo mejor de 20 mililitros. Sí, por a veces las colectas son importantes. Lo que yo hago con un líquido para evaluar la citología es mandar la jeringa. Con la jeringa en general se hace un examen físico-químico donde se evalúa la densidad celular, el contenido de proteínas. Sí, todos los parámetros que habíamos hablado en el práctico de inflamación cuando diferenciábamos un exudado ultrasudado, bueno, en una colecta también lo podemos hacer. Después se centrifuga todo ese líquido y sí miro el extendido, ¿sí? O sea que hago una evaluación de la citología de esa colecta. ¿Cómo lo envío? Se fija el aire. Esto quiere decir que yo lo agito para que se seque lo antes posible, pueda afrontar con otro vidrio que también haya hecho un extendido o no, y lo ato para que no se pegue. Jamás afrontar dos portas entre sí, y mucho menos afrontarlos si esos portas todavía están húmedos, porque van a pegarse, que parece que los pegaron con la gotita. Entonces cuando nosotros recibimos los vidrios de esa manera, también viene la parte que nos acordamos del veterinario y toda su familia, porque empezamos a tratar de separarlos, cuesta mucho, en general uno termina cortándose con los mismos portas y muchas veces termina tirando los vidrios y llamando y diciendo, bueno, manden nueva muestra porque los vidrios es imposible separarlos, ¿sí? O sea, secarlos, después afrontarlos. Una vez que estén secos, muchas veces se pueden afrontar y los vidrios no se van a pegar. O sea, es una precaución a tener en cuenta. Material para bacteriología. ¿Cómo lo remitimos? De dos maneras. Una con estos hisopos y este tubito tiene acá lo que llamamos medio de transporte o medio de Stewart. Si se fijan, no sé si en el fondo se puede ver, acá hay una línea. De acá es el medio, ¿sí? Cuando nosotros decidimos tomar material para bacteriología, en general estos hisopos se usan en exudados, ¿sí? Y cuando tomamos la muestra, no hace falta colocarlos en la heladera. A temperatura ambiente están bien. ¿Por qué? Porque el medio de Stewart muchas veces puede ser de un medio de cultivo. Entonces, le va permitiendo que las bacterias empiecen a crecer, ¿sí? Y cuando llegan al laboratorio ya se pasan un caldo. Ahora, la realidad marca que a veces uno llama del laboratorio, dicen no podemos ir hoy, vamos mañana, o si ustedes iban a llevar el material, no pudieron ir en el mismo día. Para bacteriología es importantísimo trabajar en condiciones de esterilidad y de rapidez, ¿sí? Es el método complementario con el que hay que ser más cauto. Entonces,
En esos casos suele agarrarse el hisopo con Stuart y se mete en la heladera, si no lo podemos llevar enseguida. ¿Sí? A veces es preferible eso antes que perder el material, porque las bacterias empiezan a proliferar, se nutren de todo ese medio de transporte, si lo consumen completamente, después empiezan a morir. ¿Sí? Entonces lo que parecía bueno en un momento, porque no hacía falta ponerlo en la heladera, después puede llegar a ser contraproducente. El ideal es a temperatura ambiente. Vamos a retrasarnos un poco más, lo ponemos en la heladera. En cambio, cuando vamos a poner un tejido, a diferencia de un exudado, usamos bolsitas estériles. También en recipientes estériles, sería lo mismo, ¿sí? En estos casos, estas bolsitas se abren, ¿sí?, de estas pestañas que hay ahí, entonces permite que alguien esté abriendo esa bolsa, no se contacte y no se contamine, y cuando yo vaya a colocar ese tejido, lo previamente flamé el material con la pinza o la tijera con la que voy a trabajar, incluso también flamé el tejido, para que si yo tengo riesgo de que ese tejido se haya contaminado en la superficie, lo flameo y después sí lo coloco. Total, si hay una bacteria que yo quiero confirmar, dentro del tejido se va a mantener, ¿sí? Ahora, en ese caso, ahí va, sí lo voy a colocar en la heladera, porque acá no tengo ningún medio de transporte. Va sí o sí urgente a la heladera y se transporta, ¿sí?, también refrigerado. Otro punto importante es lo que está haciendo ese señor, es rotular, ¿sí?, la bolsa, con un número de protocolo tal o con los datos del animal o el propietario. Sí, ¿qué me querías preguntar? Sí, estaba estéril. Sí, para bacteriología debe ser estéril. Sí. Bien, para virología podemos considerar remitir para hacer PCR o para hacer cultivo. En cualquiera de los dos casos, podemos remitir exudados, podemos remitir órganos o podemos remitir un raspaje. Está todo puesto a tirar la una, no tiene bien, entonces, exudados, órganos o raspajes. Ejemplo, parvovirus, ¿sí? Es un ejemplo para cómo voy a remitir muestras para raspajes. Yo agarro un tramo de intestino lesionado, le quito si hay mucho exudado hemorrágico o si hay contenido de materia fecal y después hago un raspaje de la mucosa y lo coloco en un tubo o en un ependor. Los ependor son tubos chiquitos de plástico cónicos, ¿sí? Y eso sí, lo mantengo en frío o también se puede frizar, ¿sí? Con respecto a virología, lo ideal también es hablar con el laboratorio porque podrá ir variando de acuerdo al virus. Algunos no hay que congelarlos, otros sí, ¿sí? Entonces es algo también a tener en cuenta. Parasitología. Puede que yo quiera hacer un raspaje de piel o de mucosa intestinal también para evaluar parásitos. En ese caso se hacen extendidos en portaobjetos y sin colorearlos lo puedo mirar directamente al microscopio. En el caso de materia fecal, ahí les aclaré formula al 5%, se los van a aclarar en parasitología, pero yo vuelvo a insistir para que no lo lleguen a confundir cuando remitan muestras para histopatología, que es al 10, ¿sí? Al 10 para histopatología, al 5 para parasitología. Y por último, el material para toxicología. En este caso, podemos mandar contenido de vísceras, sangre, orina. Fuente sospechosa. ¿Cuál sería la fuente sospechosa? Por ejemplo, un vómito o restos de comida. Resulta que vamos al jardín, nuestro perro apareció muerto y hay un pedazo de carne. Eso sería una fuente sospechosa y encima si nosotros solo le damos balanceado, ¿sí? La conservación es en frío, incluso también en heladera o se puede frizar para toxicología. Y ahora viene algo que es, sí, importantísimo. Imprescindible tener diagnóstico presuntivo. Así como nosotros, si queremos hacer PCR y decimos, bueno, una PCR para parvo, para mosquillo, lo mismo se hace para toxicología. Eso de saco contenido de estómago y mando para toxicología,
es de las películas, no existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Porque yo tengo que pedir qué tóxico quiero analizar. No se pide cualquiera. Todo. ¿Por qué no se pide todo? Es carísimo, exactamente. Incluso es más caro hacer toxicología que PCR. ¿Sí? Es muy caro. Aparte, no les va a dar, digamos, demasiado dato, por más que el propietario tenga un montón de plata y quiera gastar. Y después, lo que pasa es que a veces es también muy entendible que el mismo veterinario no tenga la menor idea en qué pensar. ¿Por qué? Porque esas muertes súbitas, ¿sí? Uno sospecha de cualquiera, del vecino, de un familiar, y encima los animales mueren tan en forma hiperaguda que no hay sintomatología previa. Entonces, ¿cómo uno hace sospecha de algún tóxico? El único tóxico que es más fácil de poder presumir son los antihumarínicos, los venenos de rata, la warfarina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen sangre. Vemos sangre en la boca, vemos sangre a nivel perianal, ¿sí? O en la necropsia ya uno abre y hay hematomas, todo el tejido subcutáneo. Eso es mucho más fácil, ¿sí? Pero el resto de intoxicación con clorados, con fosforados, es más complicado. Incluso hay algunos que pueden tener de primera o segunda generación también. Lo más fácil en estos casos es comunicarse con el laboratorio, con el toxicólogo y asesorarse bien, porque además cada tóxico se va a acumular más en diferentes lugares. Acá yo les hice un popurrí, pero de acuerdo a cada sospecha, ¿sí? O a lo mejor uno no está sospechando de nadie, pero uno tenía en el jardín el babocil. Entonces, el babocil, voy y hago no me acuerdo cuál es el compuesto, pero quiero confirmar que no se me haya pasado que mi perro entró en el balconcito del jardín y me afanó el babocil, ¿sí? Algún veneno que tenga para las plantas. Entonces, bueno, ya me quedo tranquilo. E incluso, muchas veces la preocupación de la gente pasa porque en la casa hay chicos. Entonces, bueno, quieren confirmar a ver si hay algún veneno que pudo agarrar el perro, que también pueda llegar a agarrar uno de los chicos de la casa. ¿Sí? A veces no es que están tan mal pensando de los demás, sino que uno sospecha hasta de uno mismo, que no fue cuidadoso con algo. Bien, el líquido para freno, sí, hay un babocil. El babocil es mortal, ¿sí? Vos tirás mucho, yo les doy consal, para apagar, se queda la semilla. Bien, bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a hablar un par de palabras de métodos de eutanasia, así ya nos vamos a la necropsia. Métodos de eutanasia, y primero vamos a definir qué es una eutanasia. Es el acto de inducir la muerte sin dolor y sin estrés. Lo que buscamos con esto es, primero, una pérdida de conciencia, seguida de una pérdida de la movilidad muscular, con paro cardiorrespiratorio y pérdida de función cerebral. ¿Por qué hago la aclaración de una pérdida de conciencia seguida de pérdida de movilidad muscular? Porque hay algunas sustancias que provocan al revés, primero una pérdida de movilidad muscular y luego, ¿sí?, sin perder la conciencia. ¿Se imaginan que en un caso así, la definición de sin estrés, no, ¿sí?, no habrá dolor, pero el animal está consciente y no se puede mover? ¿Cuándo pasa esto? Con la succinilcolina, con el curare, con sales de magnesio, con el potasio. El potasio se usa muchísimo para medio eutanásico, pero se usa bien. ¿Cómo uno lo usa bien? Con un barbitúrico previo, donde provoque pérdida de conciencia. Entonces, el potasio lo que va a hacer es provocar fibrilación y paro cardíaco. Pero si el animal está consciente, está inconsciente, no hay ningún problema. ¿Sí? También por eso el potasio y el magnesio actúan igual, hacen la pérdida de, digamos, de movilidad muscular. Exacto, es lo mismo. Bien, entonces, agentes utilizados tenemos como químicos inhalables o no inhalables. En el caso de los inhalables, anestésicos como el otano o el fluorano y dióxido de carbono. No inhalables, barbitúricos o hidrato de cloruro. En el caso de los físicos, puedo volver atrás.
entonces van a ver que hay combinación de estos agentes, ¿sí? Como yo les decía, se puede usar potasio o sales de magnesio, pero previamente hubo un barbitúrico. En el caso de los físicos, tenemos balacautiva, que es, se dice que les provoca pérdida de conciencia por noqueo, porque es como un percutor que da un golpe en el cráneo, un golpecito pequeño y seco, y hace con pérdida de conciencia. Un disparo, a veces un masazo, pero bueno, para llamarlo un poco más. Masazo, me dicen, sería un masazo. El masazo suena que uno le da y ya le destruyó todo. No, se supone que no, porque muchas veces después de esto uno debe hacer la necropsia. Si le dio con un masazo, muchas veces nosotros, por ejemplo, abríamos los cráneos antes con un hacha. Entonces, uno daba golpes certeros en determinado lugar. Llegó un punto que el doctor Carpanini dijo, mejor el hacha no la vamos a usar más por los alumnos, porque a veces vieron que el hacha viene con un mango. Uno va a hacer así y se quedó con el mango y el hacha salió volando a un alumno. Entonces, en vez de que le vaya mal en el parcial, recibió un hachazo. Así que dijimos no. Bueno, pero ¿vos me aprobás? Si me das el hachazo, ¿vos me aprobás? ¿De qué te sirve? Yo creo que quería que me vaya mal. No, depende de dónde te pegó el hachazo, ¿verdad? No, bueno, ahí sí. Seguimos. Disparo, violación, cervical, destrucción o decapitación. Bueno, todos estos van a ir variando de acuerdo a la especie, ¿sí? La dislocación cervical de aquí. Por ejemplo, caninos y felinos, barbitúricos, anestésicos inhalatorios. Ven que ahí aparece el cloruro de potasio, pero asociado a un anestésico general. Equinos, ruminantes y porcinos, barbitúricos, cloruro de potasio asociado, o anestesia general, disparo o balacautiva. A veces, por ejemplo, hay que les puede figurar un disparo, un caballo que se fracturó en medio de una carrera y uno no tiene cerca un anestésico, un eutanásico. A veces parecería que no, pero es más humano dispararle antes que esté sufriendo con quizá una fractura expuesta. En las aves se usa mucho la dislocación cervical, la electrocución y el sangrado blanco. Piensen que los animales de consumo de carne es importante el sangrado blanco, porque el hecho de que no se les haga la examinación, la pérdida completa del volumen de sangre, hace que la carne tenga otro gusto. Y los animales de laboratorio, solo en este caso se usa el dióxido de carbono, ahí va, con anestésicos como triple dosis de ketamina y seracina, tiopental, sódico intracardíaco, y solo en este caso dislocación cervical, y solo en el caso de los ratones, que son, en cuanto a lo que es laboratorio, los animales más chiquitos. ¿Por qué? Ya cuando uno tiene que trabajar con ratas es más complicado, ¿sí? Porque uno, para hacer la dislocación cervical, tiene que hacer un movimiento rápido, y si el animal es un poco más grande, tampoco una rata es muy grande, pero ya manipular una rata no es lo mismo que un ratoncito. Entonces, solo en esos casos se usa lo que es la decapitación. Hoy me preguntaban sobre la guillotina, también se usa la guillotina en lo que es rato. ¿Sí? Sí, decime. ¿El hidrato de cloral que nombraste, hay alguno de esos? El hidrato de cloral, sí, sí, en lo que es, sí, como barbitúrico. Bien, bueno, con esto, sí. Nada, bueno. Con esto terminamos. ¿Alguna duda? Bueno, pónganse lindos y vayan todos para anatomía. Ahora hay que hacer que tiene un anillo. Pregúntale. A ver.